Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas. En esta ocasión, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las heteras de la antigua Grecia. Estas mujeres especiales eran bellas y refinadas, sofisticadas e inteligentes, pero sobre todo eran libres, al contrario de lo que ocurría con las esposas y madres de familia. Estas mujeres, misteriosas y talentosas, desempeñaron un papel único en la sociedad griega, y sus historias son un testimonio de la complejidad y riqueza de la cultura griega clásica. En la antigua Atenas, las heteras produjeron por igual fascinación y escándalo, y algunas de ellas se convirtieron en figuras legendarias. Un ejemplo de ello es Aspasia de Mileto, la famosa hetera que llegó a convertirse en esposa de Pericles, afamado general y político ateniense, pero que fue denostada por muchos de sus contemporáneos, tales como el comediógrafo Cratino, que la calificaba de ramera descarada, un calificativo que no hacía honor a la realidad. Las heteras eran conocidas y muy apreciadas por su exquisita educación, así como por sus grandes habilidades artísticas, tales como la música, la danza, la poesía y el arte de la conversación. Ellas eran las deseadas compañeras de hombres ricos y poderosos, de los personajes que pertenecían a la élite de la antigua Atenas, y su relación solía ir mucho más allá de lo puramente sexual. Las heteras eran muy valoradas por su aguda inteligencia, y por su capacidad para entretener con la gracia de sus palabras, pero también por su habilidad para mantener conversaciones interesantes, al tiempo que intelectuales, y a menudo con más ingenio y conocimientos que sus contertulios varones. A estas mujeres especiales se las ha calificado de prostitutas, pero este calificativo no refleja para nada el especial carácter de las heteras. Siempre existieron burdeles y cortesanas, desde tiempos inmemoriales, pero no eran heteras, no tenían su exquisita formación ni sus grandes conocimientos. Las geisas de Japón son tal vez la figura que más se asemeja a las antiguas heteras griegas. El nombre hetera o hetaira significa compañera, es la palabra femenina de hetairos. Los atenienses solían organizarse en grupos de carácter lúdico llamados heterías, y solían organizar grandes fiestas y banquetes, llamados simposios, que se celebraban bajo cualquier excusa, y cuyos participantes y organizadores eran exclusivamente varones con alto poder adquisitivo. Los historiadores de la antigua Grecia dividían a las trabajadoras del sexo entre ordinarias, a las que llamaban pornai, y las refinadas, que recibían el nombre de tarai o heteras. En contraste con las pornai, que trabajaban generalmente en burdeles o en la calle, atendiendo a un gran número de clientes desconocidos, las heteras solían tener pocos clientes, de forma general no más de uno al mismo tiempo, y rendían sus servicios de manera exclusiva, y durante largos periodos de tiempo a un mismo hombre, por lo general rico y de clase alta. En todo caso, las fuentes sugieren que la mayoría de las heteras eran libres, y atendían únicamente a clientes distinguidos, y lo hacían a título individual, y por decisión propia, lo que les otorgaba un estatus completamente diferente a las prostitutas ordinarias. Los servicios que proporcionaban las heteras no se componían exclusivamente de sexo, en la mayoría de los casos era algo secundario, se valoraba principalmente sus grandes habilidades y conocimientos, de danza, de música, de conversación, y de otras muchas destrezas. Algunas de ellas eran incluso capaces de rebatir los argumentos de grandes filósofos, usando para ello su hábil y fluido diálogo. Tenían conocimientos de ciencias, de literatura, y eran muy refinadas en el lenguaje, además de extremadamente esmeradas en el cuidado de su aspecto físico. También existieron prostitutas de clase alta en la antigua Grecia, a las que se ha calificado erróneamente como heteras, como las sacerdotisas del templo de Afrodita en Corinto, que también ofertaba servicios de acompañamiento para los visitantes, en una forma de prostitución sagrada. De esta manera, con las donaciones de los visitantes complementaban los ingresos del templo, siendo esta una actividad muy lucrativa. Existía un refrán que afirmaba que el viaje a Corinto no es para todo el mundo, dando a entender que las cantidades de dinero que un hombre podía gastarse allí no estaba al alcance de cualquiera. Sin embargo, estas heteras podrían considerarse más como prostitutas de lujo que como damas de compañía al completo, como hacían las heteras, ya que la naturaleza itinerante de su clientela no les habría permitido trabajar para ellos durante periodos prolongados. Es difícil establecer la línea divisoria entre heteras y prostitutas de lujo. Podríamos marcar esta línea considerándolas como una segunda esposa, pero una esposa especial, la que acompañaba a los hombres en sus fiestas, los famosos simposios, y se recostaba junto a él, en el cline, que era un asiento alargado, parecido a una cama con respaldo en el cual se recostaban para comer y beber. La hetera comía y bebía como ellos, y conversaba con gracia, ingenio y habilidad. Era posiblemente la esposa que a muchos de ellos les hubiera gustado tener, para presumir de ella delante de sus amigos.
Pero los atenienses eran muy machistas, sus esposas reales no tenían el derecho de acudir a estas celebraciones, ni siquiera salir solas de casa, siempre debían salir acompañadas de otras mujeres, y no se mezclaban con otros hombres, ni siquiera para hablar con ellos, estaba muy mal visto en la antigua Atenas. En cambio, la hetera era la pareja con la que se alternaba fuera del hogar, y de la que se presumía frente a los demás hombres. Tanto es así, que las casas de la aristocracia ateniense disponían de una sala exclusiva para mujeres, llamada el gineceo, que generalmente estaba en la segunda planta. Allí compartían la estancia con las criadas, y se encargaban del cuidado de los niños, y de sus labores. Las esposas de los griegos solían ser muy recatadas, dóciles y sumisas, y estaban sometidas a constante vigilancia. Los hombres también tenían su propia sala de reuniones, una estancia exclusiva a la que llamaban el andrón, situado en la planta baja. Allí celebraban sus simposios, y allí acudían las bailarinas y los músicos, y también las heteras, y el vino corría como un río al tiempo que la lengua se desataba. A menudo era la propia hetera, la que tenía que acompañar a su pareja hasta su domicilio, prácticamente arrastrándolo debido a su embriaguez. Las heteras cuidaban mucho su aspecto, y vestían con prendas atrevidas, mientras que las mujeres decorosas de la aristocracia lucían prendas de lino o de lana. Las heteras utilizaban prendas transparentes, generalmente de color azafranado, aunque durante estas celebraciones, solían desenvolverse con total naturalidad estando completamente desnudas. Se maquillaban con polvo de alba y alde, lo que daba a entender que no tenían necesidad de trabajar expuestas al sol. Sus peinados, al igual que las mujeres de clase alta, eran enrevesados y llenos de postizos. Para la eliminación del vello púbico, solían utilizar una especie de pasta depilatoria denominada Dropax, aunque también usaban velas y piedra pómez. La eliminación del vello corporal formaba parte de sus cánones estéticos, tanto en varones como en mujeres desde el inicio de la pubertad, otorgándoles un aspecto juvenil e inmaculado. La mayoría de las heteras eran mujeres libres, y administraban sus ganancias por sí mismas, con lo que podían llegar a ser muy ricas, aunque también estaban obligadas a pagar impuestos como todos los demás oficios. Pero sus carreras podían llegar a ser muy cortas debido a la edad y las exigencias de su trabajo, de modo que las que no reunían suficiente dinero para retirarse con comodidad, podían acabar trabajando en burdeles, ya fuera como dueñas del negocio, como simples prostitutas, o como maestras del oficio. Existen testimonios escritos, que describen los quebraderos de cabeza de la esposa y los hijos legítimos, debido a los dispendios que el cabeza de familia llegaba a realizar con su hetera, ya fuera para obsequiarla o para asegurar su mantenimiento. Además, en caso de quedar viudo, cabía la posibilidad de que el hombre se casara con ella y engendrara nuevos herederos, un asunto muy preocupante para su descendencia legítima. Demóstenes, uno de los oradores y políticos más relevantes de su época, pronunció un célebre discurso durante un juicio celebrado en contra de una famosa hetera llamada Neera. Neera, cuyo origen es incierto, había sido abandonada de niña y comprada por una proxeneta de lujo para dedicarla a la prostitución. La joven Neera creció en un burdel de lujo, en la ciudad de Corinto, donde destacó en su oficio. Neera tuvo numerosos amantes entre la aristocracia ateniense, y de estas relaciones nacieron 3 hijos, a los que ella cuidaba y mantenía. Con el paso del tiempo, logró ahorrar lo suficiente para comprar su libertad, dado que su condición de niña abandonada la convertía en esclava, y conoció a un ateniense llamado Estéfano, y este se enamoró perdidamente de ella, prometiéndole que la convertiría en su esposa y no permitiría que nadie la maltratara. Además, le prometió que introduciría a sus 3 hijos en sus propias fratrías, que eran un tipo de agrupación en la que se unían personas con ancestros comunes, como si fueran suyos propios, para que de esta forma pasaran a ser ciudadanos atenienses de pleno derecho. Este intento de hacer pasar por legítimos a los hijos de la hetera extranjera, fue la causa del pleito en el que intervino Demóstenes, y de su conocido discurso. Para Demóstenes, esto suponía una verdadera amenaza para la integridad del llamado oikos, la hacienda familiar, que debía perpetuarse a lo largo de las generaciones. Estos sucesos demuestran la animadversión que las heteras suscitaban en una parte significativa de la opinión pública ateniense. Otro ejemplo de este rechazo que algunos sentían hacia las heteras es el caso de Aspasia de Mileto, que era maestra de retórica y logógrafa, además de ejercer como hetera. Aspasia fue la compañera de Pericles, pero su condición de extranjera sirvió como pretexto para los ataques de los enemigos del afamado político y estratego. Procedente de Mileto, una de las ciudades más refinadas y cosmopolitas de Asia Menor, Aspasia se convirtió en concubina de Pericles después de que éste quedara viudo, y tuvo con él un hijo,
nacido entre los años 445 y 440 a.C. Era su hetera, en el sentido de que Pericles hacía vida con ella fuera de casa, y también es célebre por haber sido su consejera política, aunque en ocasiones con mal resultado, pero algunos la admiraban, como Sócrates, el gran filósofo y maestro de Platón. Según explica Platón en uno de sus diálogos, Sócrates atribuía a Aspasia la autoría del famoso discurso fúnebre pronunciado por Pericles, y aseguraba que era capaz de escribir otros todavía mejores. En cambio, los poetas cómicos de la época se ensañaron con ella, acusándola de dirigir un burdel, y aplicándole el calificativo de hetera como etiqueta denigrante. Según el historiador y filósofo Plutarco, Aspasia tuvo que hacer frente a una acusación por impiedad, de la que habría sido absuelta, gracias a la intervención muy emocional y conmovedora de Pericles, durante la celebración del juicio. En resumen, las heteras no eran prostitutas, puesto que a diferencia de estas, las heteras tenían relaciones libres y consentidas, que estaban siempre basadas en una mutua satisfacción. Los personajes que las contrataban disfrutaban con ellas, y con sus numerosas habilidades, y ellas estaban contentas y agradecidas con sus regalos y atenciones, pero sobre todo, con el gran respeto y admiración con el que eran tratadas. Gracias por acompañarnos en esta historia y hasta pronto.